Bueno, ahí entonces arrancamos formalmente este primer encuentro del ciclo de capacitaciones que se llama Cómo acompañar a las infancias que padecen violencias, construcción de vínculos saludables y de cuidados. Vamos a arrancar ahí con una breve introducción para ya iniciar con la parte más teórica. Queríamos contarles que este es un espacio que ofrece de manera gratuita YELADEINU, que es un programa de la comunidad judía argentina creado con el fin de promover, proteger y restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y para intentar lograr esos objetivos, se implementan distintos programas sociales y educativos. Les pido porfa si se pueden mutear, así no se escucha ahí el sonido ambiente. Y bueno, y uno de los programas que implementa ahí el ADEINU se llama Promoción de Derechos y Prevención de Maltrato Infantil, que coordinamos junto a Celes Almirón, ella es trabajadora social, yo soy Yani Onikman y soy psicopedagoga, y un poco el objetivo que intentamos lograr desde este programa es propiciar espacios de reflexión e intercambio que permitan generar condiciones para que niños, niñas y jóvenes crezcan en contextos saludables donde se promocionen sus derechos y se creen pautas de cuidado previniendo todo tipo de violencias. Para intentar garantizar algo de este objetivo, se piensan distintas estrategias. Una tiene que ver con ofrecer capacitaciones gratuitas. Uno de los estilos, digamos, de capacitaciones o espacios de reflexión que ofrecemos son estos espacios abiertos a la comunidad en general, pero también estas capacitaciones que vamos a transitar en el marco del mes de noviembre, también las hacemos con organizaciones, clubes o escuelas, así que al final de este encuentro van a ver el mail del programa por si tienen ganas de coordinar algún espacio de capacitación gratuita para la institución en la que participan. También hay un programa que se llama Programa Meladín, que es un espacio de formación de acompañantes terapéuticos, que ahí en la pantalla tienen el mail para contactarse. Es un programa que abre las inscripciones 2 veces al año. Además de los espacios de reflexión, ofrecemos espacios de asesoramiento para pensar en cómo acompañar situaciones complejas, situaciones familiares, individuales, o situaciones más en el marco grupal de un aula o de una sala. También a fin del año pasado confeccionamos estas guías de actuación que tienen la intención de marcar como algún camino cuando detectamos situaciones de vulneración de derechos. Unas guías de actuación o protocolos que armamos para escuelas y para clubes. Y bueno, y también ahí abajo de la diapo tienen la página web del programa donde encuentran material para la promoción de vínculos saludables, que es material pensado para profesionales y familias. Incluso algún video que vamos a compartir hoy lo van a encontrar ahí en nuestra web. De todos modos, se los vamos a poner en el chat. Bueno, y este primer espacio de reflexión, el primer encuentro, se llama Las violencias, un primer acercamiento. Antes de arrancar, queremos contar brevemente cuáles son los contenidos del día de hoy. Vamos a arrancar pensando en qué se entiende por maltrato infantil, la tipología, cómo afecta a niños y adolescentes, pensar a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, qué es la corresponsabilidad y las obligaciones de adultos y adultas. A ver, esperen. Yo tengo una madre que es capaz de poner algo para no tirarlo. ¿Quiero comida? Lo pongo en una bolsita aparte. No me gusta quedar con. Ahí estoy otra vez, perdón. Bueno, pensar en nuestro rol y la corresponsabilidad que tenemos como adultos o adultas referentes de cuidado de niños, niñas, algo breve en relación a los efectores del Estado que intervienen en situaciones de vulneración de derechos, y para cerrar vamos a pensar en cómo debería ser nuestra escucha ante el relato de violencia de un niño o una niña. Para que sepan, los próximos encuentros siempre son los jueves a las 19 horas, con el mismo link
del Zoom. El segundo encuentro se llama Abordajes ante situaciones de violencia en la rutina institucional. El tercero se llama Entonces, ¿qué podemos enseñar para promover vínculos saludables? Y el cuarto tenemos invitadas especiales de la juglaresa, que se llama Literatura y Derechos. En el cuarto encuentro vamos a hacer entrega de los certificados, ahí vamos a poner un forms donde lo van a tener que completar para que les enviemos el certificado si así lo desean por mail, así que no se pierdan, al menos conectarse un ratito en ese encuentro, porque les vamos a mandar el link para que puedan recibir la certificación de la participación de este encuentro. Bueno, mi nombre es Celeste, Yani ya me presentó. La idea de esta primera parte es pensar en relación a qué se entiende, ¿no? Qué se comprende en la definición del maltrato. Lo vamos a ver en un ratito, que esta definición está dada por la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que Argentina adhiera a dicha convención, y lo que se plantea es que el maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes no solo tiene que ver con el maltrato físico, sino que también se entiende que es el maltrato emocional, el abuso sexual, el abandono o trato negligente, también la explotación comercial o cualquier otro tipo que genere un daño real, un daño no concreto o un potencial daño para la salud de ese chico o de esa chica, ¿no? También para su supervivencia y para el desarrollo y la integridad en la que crezca ese niño o esa niña. Y este tipo de relación, este tipo de situaciones se da siempre en una relación, ¿no? En la que la persona adulta que genera este maltrato tiene una relación de confianza, de responsabilidad. Ay, perdón, que me escucho. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Perdón, que me escuchaba con eco. O de poder. Y tiene que ver que se puede dar por omisión o por acción. ¿Esto qué quiere decir? Si yo soy quien la ejecuto, la estoy haciendo por acción, ¿no? Si yo soy quien genero esta situación de maltrato. Pero también por omisión, si yo sé que hay una situación de maltrato y no intervengo y no hago algo para poner en resguardo a ese niño o esa niña, también estoy siendo parte de esa situación de maltrato, ¿no? También tengo una responsabilidad, si bien no es la misma que la persona que la hace, pero tengo una responsabilidad. Porque ahí las personas que acompañamos en las infancias y en las adolescencias también tenemos que poder garantizar que los niños y las niñas crezcan en ámbitos saludables y tenemos que poder asumir este rol con responsabilidad. Y también lo que nos parece importante subrayar es que los distintos tipos de maltrato siempre generan algún tipo de marca o de daño, ¿no? Y que no es posible pensarlo de manera lineal, ¿no? No podemos pensar que si una niña es víctima de situaciones de maltrato en su ámbito familiar, de maltrato físico, las consecuencias van a ser tales, tales y tales, ¿no? A futuro. Esto no es posible porque entran un montón de variables que hay que tener en cuenta, ¿no? Qué es el tipo de frecuencia con el que se genera esta situación de maltrato, las características de la persona que genera este abuso o esta situación de violencia hacia un niño o una niña, las redes con las que cuenta también ese niño o esa niña, y en esas redes es cuando aparecemos nosotras y nosotros, ¿no? En qué podemos acompañar, o si una niña o un niño abre una situación de violencia, qué pueden hacer otras personas que acompañan en esa crianza también, que acompañan a las infancias. Esto es importante porque hay una psicoanalista que es escritora que se llama Beatriz Janín, que habla mucho, ¿no? de la posibilidad de reparar que tenemos otras personas adultas y acompañamos a los niños o a las niñas, ¿no? No es lo mismo una niña que transita una situación de violencia y que otras adultas y adultos referentes del entorno no hacen nada si dan cuenta de esta situación de maltrato, a lo que puede suceder si ese niño o esa niña encuentra al ojo en otras personas adultas y validan también, ¿no? El padecimiento que está transitando ese chico o esa chica. Y también, por último, tiene que ver con los recursos propios que cada persona tiene, ¿no? Es decir, hay que evaluar un montón de estas variables para pensar en los daños que se pueden generar a futuro, pero sí es importante tener en cuenta que
va a haber marcas que quienes transitaron su infancia padeciendo algún tipo de violencia probablemente pueden, van a tener marcas en la construcción de su subjetividad a futuro. Y para esto nos parece importante pensar, ¿no? En números, porque a veces cuando pensamos el maltrato sentimos que nos quedan muy por fuera, que es una realidad en la que de la que no somos partes. Y la realidad es que en la Argentina los métodos de disciplina violento, y esto tiene que ver con un paradigma cultural en el que la mayoría de las personas probablemente que estemos en este encuentro fuimos criadas, tienen que ver con los métodos de disciplina violento, ¿no? Esos métodos que validan muchas veces los castigos físicos o los maltratos psicológicos, ¿no? Los llamados castigos de encierro o de penitencias sin poner palabra. Y esto en la Argentina, 7 de cada 10 niños y niñas de 2 a 4 años, según un estudio global de UNICEF, plantean que 7 de cada 10 niños crecen en familias en las que los métodos de disciplina son violentos. Entonces, esto golpea muy fuerte y es una situación muy habitual, mucho más de lo que a veces podemos ver. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero con el cambio de paradigma sí hubo algo muy fuerte en relación a las situaciones más de maltrato físico, que sí hoy no están validadas a nivel social y cultural en la mayoría de las situaciones, y que si vemos alguna situación de maltrato físico probablemente nos genera una reacción inmediata, pero hay otro montón de maltratos que son más sutiles que siguen estando muy validados de manera cultural y social en la Argentina y en otros países también, ¿no? Y esto no es menor pensar que durante la pandemia hubo un aumento de las situaciones, ¿no? De violencia al interior de las familias, porque lo que sucedió en la pandemia fue una cancelación del espacio público. Y las infancias y adolescencias fueron quienes más lo padecieron, porque se canceló ese espacio público de poder ir a la escuela, poder ir a un club, poder ir a un centro comunitario en el que puedan hacer actividades, en el que puedan ser mirados por otras personas adultas y alojados por estas personas. Y hay un aumento en el que, según un estudio de UNICEF, plantea que el 75% sufrió algún tipo de violencia y más de la mitad algún tipo de castigo físico. Y esto también tiene que ponernos en alerta en pensar cuánto en la vida de estos niños y niñas y también de las familias quienes acompañamos la crianza podemos aportar, ¿no? Porque para las familias también eh, la época de la pandemia generó una cancelación de ese espacio público, un convivir 24/7 en las casas, en el que frente a esta cancelación de la escuela y la escuela en casa era acompañar en las tareas, hacer el trabajo en casa, en el mejor de los casos en el que el trabajo se seguía sosteniendo. Entonces, nos parece que ahí tenemos que poder visibilizar cuán importantes somos las personas que acompañamos en las crianzas, tanto para los chicos y las chicas como también para estas familias, que muchas veces podemos generar alivio y podemos acompañar y ofrecer otras herramientas en las crianzas, ¿no? La violencia es una problemática a nivel global y es una problemática que de verdad se está visibilizando cada vez con mayor gravedad. Y lo complejo de esta situación es que ocurre la mayoría de las veces en el interior de las casas, ¿no? En ese mundo privado en el que muchas veces el resto de personas no tenemos acceso, no lo conocemos, y también hay algo de patrones culturales muy arraigados, ¿no? De pensar que lo que pasa en el mundo privado debe resolverse en ese mundo privado, y esto no es así. Digamos, tenemos que poder pensar en lo que les decía hace un ratito, de que tenemos una responsabilidad cuando un niño o una niña está padeciendo una situación de violencia, y tenemos que poder pensar en cómo acompañar, porque a esto se le suma que la mayoría de las veces estas personas que generan las situaciones de maltrato son referentes afectivos para esos niños y esas niñas, ¿no? Y es muy complejo crecer cuando quien nos debe cuidar es quien genera situaciones de maltrato o de violencia. Y a los chicos y a las chicas en esa primera infancia muchas veces marca las formas de sociabilizar, y marca también y valida estas formas de crianza violenta, y se entiende que esto es lo natural, ¿no? Porque es lo aprendido. Entonces tenemos que poder
acompañar en poder y poder darle visibilidad a estos tipos de violencias, porque la realidad es que cuando uno crece en un ámbito familiar violento durante la infancia y durante la adolescencia, siempre hay marcas, ¿no? Imborrables que generan consecuencias en la construcción subjetiva actual, pero también en el futuro, también en pensar en cómo esa persona va a llegar a la juventud y a la adultez, también va a haber marcas. Y esto no lo planteamos nosotras, lo plantea un estudio de UNICEF del año 2017 en el que se sigue como profundizando esta crisis y esta pandemia llamada también, ¿no? De las situaciones violentas en el interior de las casas o de los ámbitos en los que transitan los chicos y las chicas. Y ahora vamos a pasar un videíto para poder como concretar un poco esto que venimos hablando y ver también este video nos permite ver cuánto de naturalizadas tenemos algunas formas de tratos violentos hacia las infancias. ¿Sos idiota o te haces? Estas son mis cosas, mis herramientas, y no se tocan. Sos tonto, no te da la cabecita. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a poner a llorar? Me da vergüenza, ¿sabes? Mira, estoy harto de decirte las cosas. No sé a quién saliste. Parece que lo hicieras a propósito. ¿Otra vez? ¿Te das cuenta que no te da la cabeza? ¿O pensás con los pies? Yo estoy bastante cansada con todo esto, ¿eh? Mira que ya sos grande. A veces creo que no servís para nada. Bueno, estos videos que igual están en la página web, que los pueden ver, tienen que ver con un poco de esto de poder ver de cuánto de esto está naturalizado y sucede, y cuánto a veces no nos damos cuenta de lo que influyen nuestras palabras en las infancias, ¿no? Y ahora le doy la palabra a Jan para pensar un poquito, ¿no? En esto de qué implica el acompañar a las infancias. Bueno, ahora vamos a pensar un poco también en relación a nuestro rol y qué implica esta cifra que nos acaba de compartir Celes. Una de las primeras cuestiones, me acuerdo cuando leímos este informe, que 7 de cada 10 niños, niñas padecen algún tipo de violencia, a mí al menos fue una cifra que me impactó enormemente, y a pesar de trabajar hace muchos años con niños, niñas y adolescentes, pensaba, bueno, ¿qué hizo que me sorprenda tanto esta cifra tan alta? Y una de las primeras cuestiones que pensaba tenía que ver con cuál es la representación que yo tengo, que solemos tener, de lo que es lo violento o una situación violenta. Y lo que creo que suele pasar tiene que ver con que cuando pensamos en violencia, nos representamos una violencia de un tipo más extremo, física, ¿no? De abusos, y no nos representamos todo el otro tipo de violencias que decimos que son como más sutiles, ¿no? Las violencias simbólicas, las violencias que acabamos de compartir, por ejemplo, en este video. Y ahí pensamos entonces, bueno, ¿por qué nos cuesta tanto representarnos todo ese otro tipo de violencias que son tan comunes? Y una de las primeras cuestiones que pensamos en por qué no nos representamos esos tipos de violencia más simbólicas tiene que ver con la infancia, digamos, que transitamos, ¿no? Cómo fue nuestra infancia, y nuestra infancia estuvo repleta de ese tipo de tratos que acabamos de ver en ese video. Entonces, lo que creemos tiene que ver con esto, con que no nos podemos representar ese tipo de violencias más sutiles, simbólicas, porque son violencias que tenemos muy naturalizadas e incorporadas. Entonces, además, ¿no? de revisar la representación que tenemos de lo que es violento, también tenemos que poder revisar cómo fue nuestra crianza, nuestra infancia, intentar desnaturalizar violencias para no volver a repetir y así poder promover vínculos y crianzas respetuosas, ¿no? Entonces, con Celes siempre decimos que si queremos promover
vínculos saludables y trabajamos con infancias, el primer trabajo que tenemos que hacer es un trabajo personal, de empezar a desnaturalizar un montón de violencias que tenemos ahí naturalizadas y súper incorporadas. Ahí voy, perdón, voy a mutear a todas las personas. La gallina, la gallina. Las gallinas son esas. Esa es la gallina, esa es la gallina. Bueno, no lo estoy encontrando, pero si pueden fijarse, porfa, que estén todos los micrófonos muteados, así no se interrumpe ahí el audio. Bueno, entonces decía que tenemos que poder revisar la representación que tenemos de lo que es violento, pero que sí o sí tenemos que poder hacer este trabajo personal en relación a revisar cómo fueron nuestras modalidades vinculares, cómo se fue construyendo, ¿no?, ese vínculo de respeto, autoridad cuando éramos chicos o chicas, y hacernos esa pregunta respecto de nuestra infancia nos va a ayudar a poder problematizar para no repetir y replicar eso que nos hicieron a nosotras, y no hacérselo a los niños, las niñas, adolescentes con quienes trabajamos o quienes criamos. Seguramente, digamos, no, espero que no a todas las personas, pero es esto, ¿no? Posiblemente todas las personas que estamos acá en este espacio de reflexión nos criamos bajo algún tipo de forma violenta en los distintos espacios de socialización, ya sea en nuestra casa, en la calle, en el club o en la escuela, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, ahora Celes lo va a trabajar en la próxima diapo, ¿no? Pero este tipo de vinculación que construían las personas adultas con las infancias tiene que ver con el paradigma que se tenía y la concepción que se tenía sobre la infancia, ¿no? Donde éramos objetos de intervención y no sujetos de derecho, ¿no? Entonces, en nuestra infancia, no importa si era nuestra familia, un docente o alguien que nos cruzábamos por la calle, pero había un lema ahí que se respetaba a rajatabla, que tenía que ver, esto que nos decían siempre, ¿no? Se respeta a los mayores, ¿no? Era algo que nos repetían constantemente, y acá en este vínculo había una confusión entre el autoritarismo y el respeto, ¿no? Nosotras cuando éramos chicas acatábamos órdenes, incluso seguramente podíamos acatar órdenes de una persona que nos cruzábamos por la calle solamente porque era una persona adulta, ¿no? Y porque se consideraba desde una mirada adultocéntrica que las personas adultas, en contraposición con las infancias, eran, ¿no?, las personas completas, las personas que saben lo que tiene que suceder, las que saben todo, las que tienen el poder, las que tienen la autoridad para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, se confundía este respeto con el autoritarismo, ¿no? Y en realidad acatábamos órdenes, ¿no?, cuando nos querían comunicar o marcar un límite por miedo, ¿no? Teníamos miedo a esto que, por ejemplo, veíamos en el video, teníamos miedo a los castigos físicos y también teníamos miedo a los castigos verbales, a las humillaciones, por ejemplo. Entonces, algo que tenemos que poder empezar a hacer es empezar a revisar esa modalidad vincular, ¿no?, de nuestros vínculos primarios, para poder empezar a fomentar un pensamiento crítico de parte de los chicos y las chicas y no un acatamiento de órdenes porque tengan miedo. Esto no quiere decir que fomentar el pensamiento crítico tenga que ver con que los chicos y las chicas tomen decisiones, por ejemplo, vinculados a su salud o si hay riesgo de vida, ¿no? Esto tiene que ver con que a un niño o una niña, si le estoy comunicando un límite, le voy a poder explicar el argumento de por qué estoy tomando esa decisión, incluso aunque yo crea que no esté entendiendo, ¿no? Muchas veces, aunque yo explique eso, ¿no?, y esto tiene que ver con el desarrollo de las infancias, un niño y una niña va a querer seguir haciendo eso que está queriendo hacer, y obviamente como adulta que tengo que cuidar a las infancias, ¿no?, ahí voy a poner quizás otro tipo de límite que no sea el verbal, ¿no? Lo voy a sacar de querer meter las manos en un enchufe, aunque yo le explico y no me entiende, pero otra cosa es que un niño y una niña saque los dedos del enchufe o deje de hacer algo porque tenga miedo a mi humillación o tenga miedo a un castigo físico, ¿no? Entonces tenemos que poder empezar a construir este pensamiento más crítico de las infancias, ¿no? Confiar que en algún momento lo van a empezar a entender, y no confiar más en, bueno, que acaten órdenes por miedo a las consecuencias, ¿no? Entonces, esto que traía Celes de los castigos es algo que tenemos como muy naturalizado, incluso, ¿no?, en las escuelas, cuando amenazamos con poner una nota en el cuaderno de comunicados si te portas mal, o amenazamos con una mala nota en el boletín, o amenazamos con que vamos a llamar a tu familia si no haces tal cosa, ¿no?
ahí estamos apelando al miedo. Y esto no tiene que ver con que seamos malas personas, sino que tiene que ver con que no hemos atravesado en nuestra infancia experiencias de respeto en esta modalidad vincular primaria, y tenemos esa modalidad primaria, tenemos que poder revisarla si queremos cuidar a las infancias desde el reconocimiento y la empatía, ¿no? Otra cuestión en relación a estas cifras que 7 de cada 10 niños, niñas padecen algún tipo de violencia, tiene que ver con que sí vamos a trabajar en la detección, porque lamentablemente sí o sí, si estamos trabajando con un grupo de niños y niñas, sí o sí trabajamos con niños, niñas y adolescentes que padecen algún tipo de violencias, o sea, vamos a trabajar en la detección, incluso ahora en la diapo siguiente les vamos a compartir unos indicadores, pero tenemos que fundamentalmente revisar las formas que habilitamos de vinculación entre los chicos y las chicas y nuestras formas de vinculación con infancias y adolescencias. Porque tenemos muchas más chances, digamos, que un niño o una niña nos cuente que le está pasando algo, si en el ámbito que están circulando, que transitan con nosotras, es un ámbito en el que las vinculaciones son distintas y se desnaturalizan este tipo de violencias, ¿no? Entonces, trabajamos en la detección, pero también vamos a trabajar en desnaturalizar las violencias que tenemos ahí incorporadas. Y bueno, y lamentablemente esto de que sí o sí trabajamos con infancias que padecen algún tipo de violencia. Ahora, como les decía, les queríamos compartir unos indicadores de cómo puede afectar el maltrato en niños, niñas y adolescentes. Los indicadores que ahora les vamos a compartir están en nuestras guías de actuación, que se las vamos a mandar por mail de manera digital, así que no se preocupen. Y decirles, digamos, que si detectamos algunos de estos indicadores, no quiere decir que sí o sí están sufriendo algún tipo de violencia, pero sí, si vemos algo de esto, hay un niño, niña o adolescente que está atravesando un malestar, que está padeciendo y que tenemos que poder hacer algo para acompañar y para aliviar ese malestar, ¿no? Entonces, si aparece algo de esto a niños, niñas y adolescentes con los que trabajamos, nos tiene que llamar la atención, nos tiene que hacer ruido y tenemos que pensar en cómo poder acompañar para que se sientan mejor. Los indicadores son a nivel emocional, a nivel social, a nivel escolar y a nivel físico. Los indicadores a nivel emocional pueden aparecer niños, niñas con una como inseguridad permanente, chicos o chicas con mucha ansiedad, tristeza, baja autoestima, puede aparecer depresión, angustias, puede aparecer niños o niñas con mucha desconfianza, nenes o nenas que estén como en estado de alerta constante, ¿no? Nenes o nenas que escuchan algún ruido, ¿no? Y se asustan, ¿no? Pero que están así como muy pendientes de su entorno. Pueden aparecer nenes o nenas con reacciones impulsivas, ¿no? Como estallidos emocionales, ¿no? Que nos parezcan, o enojos que nos parezcan desmedidos, ¿no? Y que aparezca mucha agresión física hacia otras personas. En esto que decía en relación a estos estallidos emocionales o nenes o nenas que se enojan de manera repentina y no podemos detectar qué es lo que está pasando, acá es muy importante, ahí no sé, ¿alguien levantó la mano? ¿O quizás fue sin querer? No, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Disculpa que te interrumpa, estoy súper concentrada escuchando. Quería comentar, no sé si en el chat se pudo ver, hay una opción para la administración de Zoom en el que podemos o pueden silenciar todos los micrófonos sin estar haciéndolo manualmente, cosa de que quizás los compañeros, las compañeras puedan desentenderse, capaz que no se dan cuenta para silenciarlo ustedes directo. Sí, gracias, lo sé y siempre lo hacemos, pero por alguna razón en este momento no me está apareciendo la opción de silenciar a todas las personas, por eso no lo hice y antes lo estaba haciendo manual, pero no lo encuentro lamentablemente. Ah, bueno, No no sé está qué bien, no hay pasó. ningún problema. No hay problema, entonces Cambiamos algo continúa, del Zoom disculpa. para que pueda participar más personas, no sé si tiene que ver con eso, pero bueno, no lo puedo encontrar. Gracias. Bueno, en esto que decía de nenes o nenas que pueden tener como estos estallidos emocionales o enojos repentinos, siempre decimos con Celes que es muy importante conocer el desarrollo esperable de los chicos y las chicas y el contexto, porque por ejemplo, entre 2, 3, 4 años, obviamente es esperable que sucedan estallidos emocionales, ¿no? Entonces tenemos que saber cuándo hay enojos
digamos, que no son esperables, y cuando hay otras cuestiones que tienen que ver con la edad y las posibilidades de los niños y las niñas. También a nivel emocional puede aparecer disociación o apatía, pueden aparecer trastornos en el sueño, puede ser nenes o nenas que de repente les empieza a costar mucho dormir por la noche porque tienen pesadillas o miedos. También importante diferenciarlo de los terrores nocturnos. Y también pueden aparecer niños o niñas que, está un poco vinculado también a una sensación de apatía, nenes o nenas que empiezan a dormir un montón, ¿no? Que duermen a la noche y también duermen durante el día, ¿no? Como hay un desgano generalizado. Después, a nivel social, pueden aparecer respuestas antisociales, agresivas, como decía antes, puede aparecer una demanda de amor o de atención excesiva, ¿no? Esos nenes o nenas como que todo el tiempo necesitan estar muy pegoteadas del adulto o la adulta, y obviamente esto también, tener en cuenta el desarrollo de los chicos y las chicas y el contexto. Por ejemplo, un niño y una niña que está pegoteada de la docente en el proceso de adaptación es completamente esperable, ¿no? Entonces, también tener en cuenta como este tipo de cuestiones. Puede aparecer nenes o nenas que le cueste mucho generar vínculos de confianza o amistades con sus pares. Pueden aparecer niños o niñas que les cueste reconocer las emociones o la construcción de empatía hacia las otras personas. También importante saber que la posibilidad de empatizar empieza a aparecer recién a partir de los 5 años, y obviamente que puede aparecer un relato explícito contando una situación que al final de este encuentro vamos a pensar en cómo acompañar esas situaciones. A nivel más escolar o cognitivo puede aparecer como un desinterés en los aprendizajes más escolares, como falta de motivación para investigar, para conocer, y niños, niñas sobreadaptados, ¿no? Que no importa lo que pasen, ¿no? Como a veces aparecen nenes o nenas como con mucha autonomía, que son cuestiones a veces que en la primera infancia solemos celebrar, pero bueno, un nene o una nena que es muy autónomo o autónoma en comparación con el resto de los chicos y las chicas a la edad, también es algo que nos debería, ¿no?, llamar un poco la atención. Y en relación a las dificultades en el aprendizaje, además de que pueden haber cuestiones más vinculadas a la construcción de la subjetividad de ese niño o esa niña, también hay cuestiones más a nivel orgánico, que en la Universidad de Harvard ha hecho una investigación de qué es lo que pasa con las conexiones neuronales cuando los chicos y las chicas han atravesado negligencia de manera sostenida, ¿no? Cómo van desapareciendo esas conexiones neuronales. En la página web del programa encuentran ese informe completo. Y por último, indicadores más a nivel físico, puede aparecer retraso en el crecimiento, pueden aparecer somatizaciones, pueden ser dolores de cabeza crónicos, diarreas crónicas o gastritis, y también puede aparecer enuresis o encopresis, o sea, nenes y nenas que controlaban esfínteres y que de repente empiezan a tener esos como mal llamados accidentes de manera sistemática. Otra vez, importante conocer, bueno, cómo es el proceso de control de esfínteres, que los chicos y las chicas por lo general, digamos, es esperable que tengan accidentes hasta los 6 años, pero sí nos tiene que llamar la atención nenes o nenas que, por ejemplo, duermen la siesta en el jardín y se empiezan a hacer pis de manera sistemática o caca, y eso es algo que antes no pasaba. Y otro indicador a nivel emocional que me olvidé es que también pueden aparecer conductas masturbatorias o dibujos sexualizados. Bueno, y ahora, como les decía al inicio, la idea es pensar, ¿no?, en esta concepción actual de niñez y desde dónde se basa esta concepción, que si bien hace muchos años que se ha modificado la concepción, los procesos y los cambios de paradigma son lentos y llevan mucho tiempo en lograr generar modificaciones, ¿no?, en lo cotidiano y en las cuestiones más culturales y sociales de las personas. En el año 1989, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Esta convención, como lo principal, es que lo que plantea es que las personas menores de 18 años necesitan una atención y una protección especial, ¿no? En esto de decir, bueno, los menores de 18 necesitan que las personas adultas que estén cerca, que ocupen el rol de cuidadores o cuidadoras, o que acompañemos en las crianzas, tenemos que poder
tener una atención específica y protecciones especiales para las infancias y adolescencias, ¿no? La Argentina adhiere a esta convención en el año 1994. A partir del año 94, Argentina, cuando adhiere a la convención, sanciona una cantidad de leyes a nivel nacional, provincial y municipal para dar cumplimiento, ¿no?, a lo que esta ley plantea y a esto que propone como un sistema de protección de las infancias, para poder garantizar cuatro principios principales en los que se basa la convención, que son el derecho a la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo y el respeto por la opinión de los niños y de las niñas, ¿no? Y lo que propone es un cambio de paradigma. Veníamos de un paradigma anterior en el que se conoce como el paradigma del patronato, en el que los niños y las niñas y jóvenes eran puestos más como objetos, en los que se consideraban que las personas adultas que ocupaban el rol de cuidados tenían como, esto que hablaba Yani hace un ratito, ¿no?, como la total autoridad sobre las infancias y juventudes, sin ser tomados en cuenta las necesidades y los cuidados especiales que tenían que tener, ni tampoco siendo oídos, ¿no? En esto de, durante muchos años y probablemente en nuestra propia crianza, se pensaba que los niños y las niñas no eran personas, como estaban en proceso de formación, ¿no? No llegaban a ser todavía personas. Estaban en ese camino y había un montón de cuidados que no se tenían por pensarlo de esa manera, ¿no? En pensarlo como objetos en los que los adultos y adultas decidíamos, muchas veces no se tenían en cuenta. De hecho, si nos remitimos a nuestras propias crianzas, en esto del hablar adelante de los nenes y de las nenas pensando que no escuchaban, o que no se daban cuenta, o decir cosas a veces hirientes sin registrar lo que generaba en los chicos y en las chicas. En esta mirada más de objeto y no de sujeto, se perdían un montón de cuidados hacia las infancias, ¿no? Lo que propone la convención y lo que propone este cambio de paradigma es empezar a ver a las infancias y adolescencias como sujetos de derechos, como personas que desde el momento de nacimiento tienen derechos en los que tienen que poder gozar plenamente de esos derechos, pero que tenemos que, como adultos y adultas, poder garantizar que se goce de esos derechos, ¿no? Poder darlos a conocer y poder garantizar, porque en esto de entender que son las personas menores de 18 años necesitan una atención y protecciones especiales, se comprende que muchas veces no pueden garantizar el cumplimiento de sus propios derechos, ¿no? Una niña de 6 años no puede garantizar, por ejemplo, el derecho al acceso a la educación. Hace falta que una persona adulta aparezca y la inscriba en una escuela, la lleve a la escuela, la levante, la prepare para el sistema educativo, ¿no?, formal, en el que es un derecho. Y en esto es lo que se plantea y se propone, en esto de empezar a concebir a las infancias y adolescencias como sujetos de derechos. Y volviendo a lo que decía hace un ratito, en esto también, ¿no?, de las responsabilidades de la acción u omisión que tenemos a veces las personas adultas en las situaciones de maltrato, la convención trae un concepto que es el de la corresponsabilidad, que es un concepto nuevo que no sabía, como no estaba incorporado, y este concepto de corresponsabilidad lo que plantea, ¿no?, es que todas las personas adultas que acompañamos y que conformamos ese sistema de protección integral de las infancias y adolescencias, ¿no?, tenemos una corresponsabilidad en que los niños y las niñas puedan gozar de esos derechos, puedan hacer ejercicio pleno de esos derechos. Y en esto sí es importante pensar en las distintas responsabilidades, ¿no? Digamos, quien debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos es el Estado, con los diferentes organismos y con las diferentes leyes que se sancionaron a partir del año 94, que tienen como finalidad garantizar el ejercicio pleno de los derechos. Pero sí quienes acompañamos en las crianzas y en las infancias y en las adolescencias desde distintos ámbitos, ¿no?, desde el ámbito educativo, desde los ámbitos más comunitarios o sociales, como profesionales que acompañamos los procesos también que transitan esos chicos y esas chicas y las familias, también tenemos una responsabilidad, ¿no? Y esta corresponsabilidad nos hace garante a todas las personas adultas. Y por eso en esto del ser garante y no tener y tener la función de poder
levantar la voz cuando yo registro que un niño o una niña no está pudiendo ejercer los derechos que tiene en plenitud. Cuando hay situaciones de maltrato, cuando hay situaciones de falta de acceso a veces a los derechos como la educación, como la salud, tengo que poder tomar un rol protagónico para que ese niño o esa niña pueda hacer uso de ese derecho, ¿no? Porque en esto de que necesitan la atención y el cuidado de las personas adultas. Y esto tiene que ver con pensar, ¿no?, en esto del qué somos responsables, porque la corresponsabilidad muchas veces es un término que no es muy, es bastante nuevo y que pensamos, bueno, pero ¿cómo o de qué forma llevo adelante esta corresponsabilidad? Y lo que decía Yani hace un ratito, hay situaciones que son más bruscas, que nos exponen o son mucho más visibles, en las que registramos que ahí tenemos que poder hacer algo, pero hay otro montón de situaciones que son mucho más sutiles y que también nos tienen que poder interpelar y pensar de qué manera podemos, en esas situaciones por ahí más sutiles o más del día a día, acompañar a las infancias y adolescencias a que puedan gozar de los derechos que tienen y que la Argentina, allá por el año 94, se comprometió cuando adhiera a la convención. Entonces, ahora la idea es pensar un poquito esto de qué somos responsables y cómo no somos corresponsables de acompañar a las infancias y juventudes. Bueno, algo que siempre pensamos con Celes y nos da como mucha esperanza en relación a nuestro rol, los lugares que ocupamos, tiene que ver con qué posibilita la asistencia de los chicos y las chicas a la escuela, el club o otro tipo de organizaciones. Entonces, la asistencia de los chicos y las chicas a otras instituciones que no sean la institución familia tiene que ver con dos cuestiones, ¿no? Una, que nos da la posibilidad de detectar situaciones de maltrato y abuso en el ámbito en el que trabajemos, y la otra posibilidad que nos da tiene que ver con que los chicos y las chicas, más allá de las familias que tengan, van a tener un espacio, un momento de su día, de su vida, en el que se garanticen vínculos saludables, ¿no? Donde sucedan cosas distintas a lo que suele suceder en el ámbito familiar si es que están transitando algún tipo de violencia. Entonces, pensar nuestra corresponsabilidad primero en el marco de esto, de que podemos detectar situaciones de maltrato y abuso, y bueno, y qué cuestiones nosotras, o algunas de las cuestiones que nosotras creemos que se tiene que tener en cuenta esto para la detección de las situaciones de maltrato o el acompañamiento. La primera tiene que ver con tener claros los circuitos institucionales, si detecto o sospecho una situación de abuso, de maltrato, ¿no? Esto no quiere decir que, por ejemplo, si trabajo en una institución educativa, conozca todo el protocolo de educación en relación al procedimiento ante la vulneración de derechos. Lo que sí es importante saber es a quién tengo que acudir si detecto una situación que me genera sospecha o que tengo la certeza de que está sucediendo ahí una vulneración de derechos. Y esto es importante, digamos, que lo sepa, por ejemplo, quien coordina un grupo, por ejemplo, como una docente, pero también es importante que lo pueda saber el portero de la escuela, la persona que cocina, ¿no? Como que todas las personas que trabajan en la institución sepan a quién tienen que ir a comunicarle una situación si detectan o sospechan de la vulneración de algún derecho o algún maltrato, ¿no? Y algo importante también en relación a, bueno, a conocer a qué persona tengo que ir a acercarle esta situación, también es importante despejar algunas fantasías en relación a, por ejemplo, un portero, una cocinera, que diga, uy, bueno, si le voy a contar esto al equipo de orientación o a la directora de la escuela, uy, mirá si van a decir que yo dije tal cosa, o mirá si le sacan al nene o la nena de esa familia, ¿no? Como hay algunos fantasmas que está bueno despejar, y entonces es importante, digamos, que algunos conocimientos que tenemos, por ejemplo, desde los equipos de orientación, técnicos o de conducción, ¿no? Algo de esto circule de manera formal en toda la institución en la que trabajamos, ¿no? Que se sepa a qué persona se tienen que acercar y que se sepa más o menos, digamos, los circuitos de intervención o de acompañamiento, ¿no? Algo de eso está bueno que circule para despejar estos fantasmas. En relación a esta posibilidad de detectar situaciones de abuso y de maltrato, algo que es imprescindible tiene que ver con
el trabajo en equipo y en red, o sea, no soy yo como docente la única responsable de aliviar algo del padecimiento de ese niño o esa niña, ¿no? Porque son situaciones muy complejas de desarmar, situaciones que movilizan mucho y son situaciones que las tenemos que sí o sí pensar en equipo. Y es importante en esta instancia tener en cuenta esto que decía recién de, bueno, de ir a comunicarle la situación o la pregunta que yo tengo a alguien de la institución que pueda incidir en aliviar ese padecimiento y acompañar algo que tenga que ver, por ejemplo, con la matriz de aprendizaje vinculada a la crianza, ¿no? En el caso de que no sea una vulneración de derechos. Y es importante esto porque muchas veces ante la detección de una situación de maltrato o de abuso, hay algo ahí que a mí me moviliza y que me angustia mucho como referente, y solemos compartir de manera informal a otro compañero o compañera esa situación privada, íntima, de ese niño o esa niña. Y ahí están sucediendo dos cosas. Una, estoy vulnerando el derecho a la intimidad que tiene ese niño o esa niña. Y otra cuestión que muchas veces no se tiene en cuenta es que yo le largo como toda esa situación densa a un compañero o compañera, no de chusma, sino porque necesito aliviar algo de mi propio padecimiento, necesito compartir el enojo, la angustia que me genera, y esa persona a la cual yo le estoy compartiendo esa situación, posiblemente también la angustie mucho, y encima esa persona seguramente no sepa qué es lo que va a ir pasando con esa familia o con ese niño o niña, ¿no? Entonces hay como mucha angustia. Entonces, por cuidado tanto a los niños, niñas y adolescentes, pero también por cuidado a mis compañeras y compañeros, es importante comunicar esa situación que me preocupa a las personas que pueden incidir y acompañar en relación a ese padecimiento. Y en esto de trabajar en equipo, no solo trabajamos en equipo con el equipo de la institución a la que pertenezco, está bueno ahí como ampliar esas redes de cuidado. Lo vamos a ver en el segundo módulo, cuando trabajamos intervenciones complejas con familias o acompañamientos, pero es importante tener en cuenta de que ese niño o esa niña o adolescente seguramente transitan por otros espacios, otras organizaciones, y es importante, interesante, levantar los teléfonos y ver si hay un pediatra que ya está haciendo algún tipo de acompañamiento, o un pediatra que tiene una sospecha en relación a algo o una preocupación, si hay una organización, un espacio comunitario, si hay un club que también está mirando a ese niño o esa niña y tiene otra mirada, otra perspectiva para aportar. Entonces trabajamos obviamente en equipo, con el equipo de la institución, pero también ampliar ahí las redes y las responsabilidades, porque los niños y las niñas transitan por un montón de espacios, al menos esto con él o la pediatra. Saber, digamos, que cuando detectamos alguna situación de violencia que tiene que ver, por ejemplo, con este video, estas violencias simbólicas, con el video que pasábamos de UNICEF, cuando queremos modificar estas matrices de vinculación, este tipo de crianzas o de comunicación de límites con las familias, modificar esas matrices de aprendizaje lleva mucho tiempo. O sea, de la misma forma que a nosotras nos va a llevar tiempo revisar las representaciones que tenemos sobre lo que es violento y promover vínculos saludables y desnaturalizar esto que tenemos como súper incorporado, bueno, a la familia también le va a llevar tiempo. Entonces tenemos que bancar y tener ahí como paciencia, tener una escucha atenta, empatía, y bueno, y no suponer que va a implicar nada más tener un encuentro con la familia, comunicar una situación y que mágicamente se va a modificar algo, sino que vamos a tener que ir acompañando la construcción de una pregunta en relación a esa modalidad vincular. Eso también lo vamos a ver con más profundidad en el próximo encuentro. Saber también en la posibilidad que tenemos de detectar situaciones que nos podemos acercar, digamos, a hablar con alguien del equipo cuando tenemos la certeza, ¿no? Porque hay un niño o una niña, por ejemplo, que nos relató una situación de abuso de violencia, pero también está bueno acercarnos cuando tenemos una sensación rara, como cuando hay algo de ese niño o esa niña que nos está haciendo. Está bueno poder acercarnos a alguien del equipo porque quizás nos puede aportar algo de contexto, nos puede aportar, por ejemplo, mirá, están atravesando una mudanza, y ahí entendemos un poco por qué está pasando eso, o bueno, o el equipo nos dice, mira, a mí también me está haciendo ruido esto, vamos a agudizar un poco la mirada, vamos a ver ahí qué está pasando para poder acompañar. Entonces, acercarnos a hablar cuando hay una certeza, pero también cuando hay algo que nos hace ruido.
saber que siempre cuentan con los distintos equipos de IELADEINU también para pensar este tipo de situaciones, que siempre una mirada externa, incluso cuando uno le relata a alguien de afuera de la institución, historiza algo de los acompañamientos, de las intervenciones, también se empiezan a mover algunas cuestiones y a aparecer otros horizontes posibles ahí. Y bueno, y saber que cuando aparece un relato explícito de un niño y una niña, que ahora lo va a trabajar Celes, pero saber que seguramente no vamos a tener las respuestas inmediatas, porque esas respuestas o acompañamientos lo vamos a trabajar con el equipo, pero cuando aparece un relato, sí tenemos que poder garantizarle a ese niño o esa niña que vamos a acompañar y vamos a ayudar para que se sienta mejor. Y en esta otra posibilidad que planteábamos de que los chicos y las chicas pasan gran parte de su día en entornos que puedan promover otro tipo de vínculos y en espacios seguros, también tenemos ahí como una responsabilidad. Y acá es donde, bueno, se abre un poco como esta esperanza de que si los chicos y las chicas transitan situaciones de violencia en las familias, bueno, que si hay cuestiones que van a llevar procesos largos para que se modifiquen, ¿no? Siempre cuando estamos hablando de vulneración grave, de vulneración de derechos, cuando vamos a acompañar en que se modifique algo de la crianza, bueno, mientras tanto hay un montón de cosas que desde las instituciones tenemos que poder hacer. O sea, muchas veces es como depositamos toda la responsabilidad en las familias, pero las personas que trabajamos con infancias tenemos también responsabilidad en garantizar tratos respetuosos, ¿no? entre toda la comunidad educativa. Entonces, la escuela tiene que ser también un ámbito de reparación de las heridas sociales, un ámbito en el que los chicos y las chicas tengan la esperanza y la posibilidad de transitar vínculos seguros, ¿no? Donde suceda algo distinto a lo que pasa en el ámbito familiar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, poder garantizar tratos respetuosos entre toda la comunidad educativa, poder intervenir siempre que detectamos, observamos, escuchamos malos tratos, y lo vamos a hacer entre los niños y las niñas, incluso cuando nos parezca que no hay padecimiento evidente, ¿no? Pero si detectamos una situación violenta, tenemos que intervenir, no pensar, por ejemplo, que si hay una situación de acoso escolar, ¿no? de maltrato de un niño y una niña, y que si paramos la clase y ponemos la lupa sobre eso, ¿no? Como a veces se piensa que le vamos a dar más entidad o que vamos a avergonzar, ¿no? Siempre tenemos que poder intervenir, porque si no, para los chicos y las chicas hay una adulta que debería estar cuidando, y es una adulta que, si no interviene, naturaliza y legitima esas situaciones violentas. Entonces, siempre tenemos que poder intervenir de alguna manera cuando observamos algún tipo de violencia. Y en esto de que tenemos que poder garantizar buenos tratos entre toda la comunidad educativa, quizás algo que siempre pensamos, discutimos con Celes, es cuando hablamos entre toda la comunidad educativa, también incluye si yo veo que Celes está coordinando un taller y está gritando sin parar para que los chicos y las chicas lo escuchen. Entonces, en esos contextos también tengo que poder animarme a marcarle un compañero o una compañera, incluso delante de los chicos y las chicas, que Celes está gritando, ¿no? Tenemos que salirnos como de este lugar de la voy a desautorizar a Celes, no le van a hacer más caso, ¿no? ¿Qué es hacer caso, no? Si yo me acerco y le digo a Celes que está gritando. Tenemos que animarnos a desnaturalizar este tipo de violencias y trabajar desde el reconocimiento y el respeto, ¿no? Si yo como adulta veo que otra adulta está gritando, ¿no? Le está gritando a los chicos y las chicas, ¿cómo voy a esperar que los niños y las niñas me cuenten, me acerquen a una situación de maltrato, si yo legitimo ese tipo de vínculos o de tratos en el marco de la institución, ¿no? Entonces, tenemos que animarnos de la forma que sea, a veces de un chiste, ¿no? Como nos animemos a ir marcándole esto a los pares. Y también incluso a las familias, ¿no? A veces, cuando, como decía Celes, ¿no? A veces una familia se acerca a la puerta del jardín cuando estamos como entregando a los chicos y las chicas y pregunta si hoy se hizo pis encima, o pregunta cómo estuvo hoy, ¿no? Y nos ponemos a hablar delante de los chicos y las chicas como si no estuvieran ahí, o cómo les fue hoy en la clase, ¿no? Hacemos cosas con las infancias que jamás le haríamos a una adulta. Por ejemplo, yo no le pediría a ustedes que empecemos a evaluar el desempeño de Celes en esta capacitación delante de ella, ¿no? Obviamente que sabemos que a Celes eso la va a incomodar. Entonces, ¿por qué muchas veces en las puertas de las instituciones
si empezamos a hablar sobre el desempeño o algo re íntimo, como si se hizo pis o si se hizo caca un niño o una niña y por eso lleva la muda de ropa en la mochila, ¿por qué si lo hacemos con las infancias, no? Porque tenemos un montón de cuestiones como muy naturalizadas. Entonces, también animarnos cuando una familia se acerca a preguntarnos, por ejemplo, cómo estuvo fulanito hoy, si le pegó a alguien, cómo se portó delante de un niño o una niña, también poder intervenir ahí. Intervenir de la forma que nos sea más cómoda. Quizás nos podemos agachar y preguntarle a Juan, Juan, ¿le querés contar a tu mamá qué hiciste hoy en el jardín? ¿No? Esa es una intervención hacia el niño y también es una intervención hacia la familia. Y por último, como les veníamos diciendo cuando compartíamos indicadores, también es muy importante conocer el desarrollo evolutivo de las infancias y adolescencias para no pedirles que se comporten como pequeños adultos y adultas, porque eso también es violentar, ¿no? Pedirles que se queden quietitos o quietitas, o que no huele una mosca, o que no se hable, ¿no? Entonces, conocer el desarrollo evolutivo para pedir o para ofrecer consignas o pautas pedagógicas que tengan que ver con las posibilidades de los niños, niñas y adolescentes. Y saber que somos otras personas significativas para los chicos y las chicas y todos los gestos, las palabras que les decimos, las cosas que les pedimos, tienen un impacto enorme en la construcción de su subjetividad y de su personalidad. Bueno, y ahora ya entrando en la última parte para después abrir micrófonos y preguntas e intercambio, la idea es pensar un poco, ¿no? Si bien no hay un manual y es una tarea muy compleja por lo artesanal que es, porque la realidad es que esto con Yani el año pasado trabajamos en estas guías de acompañamiento para pensar cómo podemos acompañar, cómo podemos intervenir en algunas situaciones. La realidad es que el acompañamiento frente a situaciones de maltrato que transitan las infancias o adolescencias es muy artesanal y es muy en el uno a uno, pero sí nos parece que hay algunas cuestiones que tenemos que poder como tener como base, ¿no? En esto de a veces de construir un sentido común de quienes trabajamos con infancias y con adolescencias, de lo que debería pasar frente a la escucha de un chico o de una chica, de una situación, frente al relato, ¿no? De una situación de violencia o de abuso, porque también, y lo vemos un poco en el encuentro anterior, en el encuentro siguiente, también nos interpela un montón, porque por suerte somos personas y cuando frente al relato de dolor y de padecimiento de una chica o un chico, probablemente nos sucedan un montón de cosas, pero sí tenemos que poder ahí tener como muy en claro y traerlo como muy a conciencia que nosotras frente a ese relato somos una adulta responsable que puede acompañar y que tiene como la responsabilidad de alojar y de pensar en esto, ¿no? De lo que yo les nombraba hace un ratito, de esto de las redes que tienen los chicos y las chicas que pueden armar o de las intervenciones que otras personas adultas que acompañamos podemos tener, es muy significativo y tenemos que poder pensar en estar preparadas para ese relato, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué nos sucede si hay un relato, una situación de maltrato o de abuso? ¿Cómo podemos acompañar de lo que, y esto es armado con Yani, de lo que consideramos la mejor manera posible, ¿no? De las cosas que sí deberían suceder frente a estos relatos. En primer lugar, es siempre creer lo que nos cuentan y no ponerlo en duda, ¿no? Aunque a veces nos pueda suceder que, y en esto también teniendo en cuenta con lo que terminó Yani hace recién de la etapa evolutiva de los chicos y de las chicas, ¿no? Si a mí un niño me está relatando una situación de maltrato y tiene 5, no puedo esperar un relato coherente, organizado y con detalles. Probablemente ese relato sea desordenado, con poca claridad, mezcle momentos a veces de la hora y del antes. Entonces, tenemos que poder alojar y creer ese relato, aunque nos genere alguna duda, aunque nos genere que no hay coherencia, aunque digamos, pero no sé, pero esa familia, pero mirá, pero todo eso que nos puede suceder y que muchas veces nos sucede, no es frente a ese niño o a esa niña. Cuando nos abren una situación, lo que tenemos que hacer es creer lo que nos cuentan, creer ese relato que nos están contando un niño o una niña. Y en esto también es importante hacer hincapié en que los niños y las niñas no tienen la posibilidad de inventar situaciones, sobre todo en el orden sexual,
que no hayan o experimentado o visto, ¿no? Que esto también es decir, una nena o un nene no tiene la posibilidad de inventar una situación sexual o de abuso si no la vio o si no, o si no fue víctima de esa situación, en esto de la imposibilidad de que si no experimentaron la experiencia probablemente no puedan inventarlo. En relación a esto también es importante el no corregir el relato, el no ser incisivos o incisivas, el no preguntar de más, o ser muy cuidadosas y cuidadosos con qué preguntamos y para qué, ¿no? El pensar qué pregunto y por qué lo pregunto, para qué lo pregunto, por qué necesito más detalles, no, o eso puede ser en otro encuentro, o yo tengo que escuchar ese relato probablemente desordenado, porque también pensemos muchas veces el miedo que le genera el tener esa conversación, el animarse, ¿no? O a veces también sucede de manera muy impulsiva, cuando un niño o una niña no da más, a veces impulsivo, sale que, bueno, lo abro ahora y lo cuento, pero sí tenemos que poder no corregir, el dejar que vaya completando ese relato como vaya pudiendo, que vaya encontrando las palabras, el no completar nosotras el relato o no dar nosotras palabras, el que pueda él ir o ella encontrando las palabras para armar ese relato. Y algo en esto que sí es muy importante, y yo soy como una militante de la sistematización, es poder dejar registro posterior, no en el momento, ¿no? Yo en ese momento me predispongo a alojar ese relato y a ese niño o esa niña, pero sí posteriormente yo tengo que poder dejar escrito lo que me dijo ese niño o esa niña, porque probablemente con el transitar de los días yo lo que haga es una interpretación de ese relato, ¿no? Y que en ese momento yo complete con palabras que ese chico o esa chica no dijo, yo haga una interpretación de lo que dijo, o yo diga, uy, no lo dijo así, pero quiso decir esto, y en eso se ve modificado ese relato. Entonces sí es importante poder tomarnos un ratito posterior para poder escribir, para poder dejar sistematizado. Muchas instituciones tienen herramientas armadas de sistematización. Si no las tienen, lo puedo sistematizar yo en mi cuaderno. Puedo sentarme yo en mi cuaderno y escribirlo y pensar en que eso nos pueda quedar también para compartir con otros compañeros o compañeras, en esto que decía Yani hace un ratito, ¿no? Del trabajo en equipo y de lo necesario, importante e imposible que es si no abordamos estas situaciones en equipo, ¿no? Con otros y con otras. También el no emitir juicios de valor sobre la persona agresora es fundamental, porque yo les decía al inicio que las personas mayormente que generan situaciones de maltrato o de abuso son para esos niños o esas niñas referentes de afecto. Y hay uno de los mitos que trabajábamos a veces en los encuentros en esto de si puede coexistir para un chico o para una chica el maltrato y el abuso con una relación, con un vínculo afectivo. Y sí, para un niño o para una niña puede coexistir, porque cuando se generan esas situaciones de maltrato o de abuso y es alguien cercano, hay un vínculo de cariño de ese niño, hay un vínculo, o de esa niña, hay un vínculo de cercanía. Y muchas veces cuando yo emito juicios de valor sobre esa persona que para ese niño o esa niña es querida, le genera miedo, le genera angustia, aumento su ansiedad y su incertidumbre frente a la mirada que tiene ese niño o esa niña, decir, para qué lo dije, lo conté y ahora la seño, que para mí es alguien re importante, cree que mi mamá es mala, cree que mi papá es una basura. Y todo eso que sin darnos cuenta, y en esto que decía Yani, de poder registrar, y esto que veíamos en los videos, ¿no? De poder tener en cuenta la importancia de nuestras palabras frente a las infancias y adolescencias, tenemos que poder hacerlo cuando escuchamos un relato, aunque ese relato, y vuelvo a ti en el encuentro que viene, profundizamos en esto, pero aunque ese relato me genere enojo, indignación, angustia, ansiedad, todo eso nos puede pasar, pero no puedo yo transmitírselo a ese niño. Yo tengo que poder sí marcar que lo que hizo, aunque sea su mamá, su papá o un referente de cuidado, no estuvo bien, y en esto sí es importante tener el registro de que hay que poder hacerlo, aunque sea un papá o una mamá, tenemos que poder decir lo que hizo no estuvo bien. Y en eso la otra vez teníamos una capacitación con Yani y se abría el debate, ¿no? Si no es desautorizar, y sí es desautorizar cuando hay una situación de maltrato, porque si no es avalar, y porque si no como adulta yo termino validando esa situación de maltrato hacia ese niño o esa niña. Y también podemos en ese momento
si hay un relato de una situación de maltrato físico o de maltrato psíquico o de grito o de algo de esto, por ahí también podemos avisar diciendo, por ahí mamá no encontró otra forma y encontró esa aunque esté mal, aunque a vos te haya dado miedo, ¿no? Que eso también podemos tener la cintura para poder decir que probablemente esa adulta se equivocó y no encontró otra forma, pero sí poder marcar que esa forma no es la correcta, porque ahí hay que poder validar los sentimientos y las emociones que está transitando ese niño o esa niña. Algo que es muy importante también es el poder garantizar la intimidad en el momento del relato. Y esto sabemos que es súper difícil en las instituciones, sobre todo en el que hay emergentes y en el que a veces estamos sola con un grupo a cargo en una actividad y en la ronda, no sé, con Jani hacíamos algo en espacios comunitarios que compartíamos de ronda de novedades, y en la ronda de novedades un montón de veces iba pasando la palabra y una nena decía, sí, bueno, ayer no quise, no sé, guardar los juguetes y mi mamá me agarró del pelo y me encerró en la pieza. Y eso muchas veces pasa. Y esto tiene como dos patas, ¿no? Por un lado, yo tengo que poder generar un espacio de intimidad con esa niña para poder hablar sobre esto y preguntarle si me quiere contar más, qué le pasó con esto, ¿no? Para poder como generar un espacio en el que pueda sentirse cuidada y que pueda hablar de lo que tenga ganas. Pero por el otro lado, yo ahí también tengo que reparar con el grupo, porque esta nena o este nene lo abrieron frente a un grupo. Entonces también tengo que poder ahí poner en palabras que eso que pasó no está bien, porque si yo no lo pongo en palabras para ese niño o esa niña y ese grupo, estoy validando que cuando mi mamá se enoja o mi papá se enoja, me puede agarrar de los pelos y llevarme a la pieza. Entonces ahí sí tenemos que en esto que decía Yani, a veces con formas o buscar de qué manera nos queda cómodo, pero poder poner en palabras y dejar claro que eso que pasó no está bueno. Y esto es muy complejo porque a mí es algo de lo que más me costó a veces poder como modificar, ¿no? Porque a veces frente a esa situación lo que me sale es seguir rápido. Sigamos la ronda de novedades, aquí no ha pasado nada y después abordo el tema con esa nena o con ese nene. Pero yo a nivel grupal también tengo que poder no validar esa situación de maltrato que sucedió. Y en relación a esto, si no tengo la posibilidad de generar ese momento de intimidad, que conocemos los climas institucionales y los emergentes que a veces suceden y a veces no puedo hacerme ese ratito en ese momento, sí tenemos que poder poner en palabras de, ¿te parece que después, cuando terminamos la actividad, cuando terminamos de hacer esto, cuando bajamos del patio, cuando entramos del patio, buscamos un ratito y charlamos y nos sentamos a charlar, poder como poner en palabras si eso va a ser después? O también si puede ser otra compañera en la que pueda tomarlo porque está disponible, también proponerle ¿querés charlarlo con Yani, que ella ahora puede charlar? Tiene un ratito, poder como también en eso anticipar si vamos a pedirle a otra persona que hable. Eso también es muy importante para poder guardar y resguardar la confianza que esa nena o ese nene puso en nosotras para abrir esa situación que le generó un padecimiento. Algo que también viene muy asociado al anterior es poder desculpabilizar. Tenemos que dejar muy en claro que ahí la culpa no es del adulto, no es del niño o de la niña, sino de la persona adulta. Y en eso hay que ser cuidadosas a veces con las preguntas, ¿no? ¿Qué hacemos? Pero que nos sale muchas veces eso, pero vos qué estabas haciendo, pero vos qué hiciste, que son preguntas que tenemos muy incorporadas. Y en eso sí, porque en esa pregunta también hay como cierta validación de, bueno, porque estabas haciendo eso, reaccionó la persona adulta de esa manera. También tenemos que poder dar seguridad y certeza. Pensémonos en un niño o una niña que la está pasando mal, que está padeciendo, que está transitando un momento que lo angustia y le genera ansiedad. Como personas adultas, y en esto que hablaba hace un ratito, ¿no? De lo que plantea Beatriz Janín, de poder también sanar esas cicatrices que a veces dejan las situaciones de maltrato o de abuso, tenemos que poder dar certezas, aunque yo no las tenga. Probablemente frente al relato de un niño o de una niña, yo lo único que tenga es un montón de incertidumbre, decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y con quién lo voy a abrir? ¿Y citamos a la familia y no citamos a la familia? Y no sé qué. Todo eso nos pasa, pero nos tiene que poder pasar internamente y después poder, sí, abrirlo con el equipo para pensar en cómo acompañamos y definir esa estrategia. Y en relación a esto también es importante saber que a veces no tenemos respuesta para darles a los chicos y a las chicas y tenemos que poder poner en palabras que vamos a pensar cómo acompañarlos o acompañarlas y que se lo vamos a decir, que a veces no
no tenemos que dar una respuesta inmediata, que nos podemos tomar ese rato de poner en palabras y decir, mira, yo lo voy a hablar con el equipo, yo lo voy a hablar con Yanni, yo lo voy a hablar con el equipo para pensar cómo podemos acompañarte con esto que vos me estás contando. Y poder ir contándole cuáles son las decisiones que vamos tomando. Y en esto a veces no tiene que ver con que a veces genera como, ¿no? Ahí cierta como tensión de decir, bueno, yo no acuerdo con este niño o esa niña la intervención y es real, no la acuerdo, pero sí la anticipo. Muchas veces pasa también de cuando vamos a citar, sobre todo en chicos y chicas más grandes, cuando vamos a citar a las familias, también se les genera una fantasía de para qué las vamos a citar y qué les vamos a decir, ¿no? Y en esto también hay algo muy arraigado que a veces los educadoras y educadoras recurrimos cuando se nos acaban las herramientas a decir, si te portás mal, voy a citar a tu familia, que es algo que la mayoría en algún momento de nuestro recorrido cuando se nos agotan las herramientas recurrimos, y ahí también hay el imaginario de estos chicos y de estas chicas, decir, ay, yo ahora van a estar a mi familia y qué le van a contar y qué le van a decir. Entonces también poder anticipar, también poder contar, vamos a llamar, no sé, vamos a hablar con tu mamá para contarle que no te estás sintiendo bien, poder ir anticipando. A nosotras nos pasaba mucho con Yanni de que a veces había resistencia, que los chicos y las chicas decían, no, no quiero. Frente a la propuesta de, ¿te parece hablarlo, no sé, con tu mamá? Nosotras hacíamos muchos espacios a veces de mediación, ¿no? De poder como estar ahí en la escucha entre la familia y el niño o la niña. Entonces, frente a eso es trabajar y ir como también quitando los miedos que se le generan a ese niño o a esa niña en relación al que la familia esté a veces en la institución, o qué le vamos a decir, o qué le vamos a contar. También es importante esto, poder transmitir el proceso, poder ir anticipándolo. Muchas veces, si eso está en la guía, en algunas situaciones que son las que menos acompañamos. La realidad es que la mayoría de situaciones que acompañamos en las infancias y adolescencias tienen que ver con esto que decía Yani hace un ratito, de poder modificar esos patrones de crianza más violentos que están muy arraigados, que culturalmente tenemos muy arraigados y que lleva mucho tiempo a veces desandarlos con las familias, pero en algunas situaciones sabemos que necesitamos que haya, frente al relato, no sé, frente al relato de abuso, muchas veces lo que sucede es que se necesita una intervención de urgencia, que llamamos, ¿no? En esto de decir, bueno, frente a un relato de abuso de un nene o de una nena, yo no puedo permitir que ese niño o esa niña regrese a ese ámbito familiar si ahí está sucediendo la situación de abuso. Y ahí probablemente lo que se implemente es un protocolo de emergencia en el que intervengan otros efectores públicos, en el que intervenga, en el caso de Capital Federal, el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, la Guardia de Abogados. Y entonces yo ahí también es importante poder ir anticipándole a ese chico o a esa chica qué es lo que va a pasar, ¿no? Es decir, bueno, y ahora va a venir otra gente y te vamos a acompañar al hospital, poder ir anticipando para poder bajar la ansiedad y el miedo que ese niño o esa niña y el desamparo que siente en ese momento, porque también hay una carga de responsabilidad en decir, yo hablé y se generó todo esto. Entonces ahí es importante poder acompañar, poder también designar del equipo la persona que tenga más vínculo para poder acompañar, para poder estar cerquita, para que pueda sentirse eso, para que pueda dejar de sentirse tan desamparado, tan solo o sola, ¿no? Y siempre algo que nos parece súper importante en esto de poder como hacer ejercicio del que los chicos y las chicas tienen que ser escuchados y escuchadas, el poder agradecer que lo hayan podido compartir, ¿no? El poder hacer una puesta en valor de que se hayan animado a contarlo, y que que se hayan podido acercar para abrirnos esto que le está pasando. Y a veces son situaciones que no tienen una gravedad para nosotras como adultas, ¿no? Decir, bueno, a veces tiene que ver con situaciones más sutiles o más del día a día que a ese niño le están generando temor o padecimiento o angustia, y tenemos que poder poner en palabras que agradecemos que nos lo hayan abierto, que vamos a pensar en cómo acompañarlos o acompañarlas, pero tenemos que hacer ese ejercicio, ¿no? De que ese niño o esa niña se vaya de ese encuentro un poco más aliviado o aliviada, y no vamos a lograr, ¿no? el alivio total o que ese padecimiento se termine, pero sí poder sentir que hubo otra persona adulta que pudo escuchar y que se queda pensando en cómo acompañar.
Bueno, y ahora para cerrar, les queríamos compartir una frase de Gustavo Gauna, que está en este libro que se llama Escuchar a las infancias, que es bastante interesante, y dice así: en el niño que sufre algo se ha ido. Si al estar atento puedes ayudar a que su malestar presente dialogue con su alegría ausente, habrás experimentado lo bello en el vínculo humano y transformado el acto de escuchar en arte. Y sigue: escuchar a un niño es la delicada misión del adulto o la adulta, ya que ellos despliegan en su expresividad la imperturbable confianza que en nosotros depositan. Y bueno, y ahí para cerrar, les ponemos el mail del programa por si tienen alguna consulta o por si tienen ganas de coordinar alguna capacitación gratuita para el espacio de trabajo de ustedes. Y bueno, recordarles que nos vemos el próximo jueves en el mismo link de Zoom a las 19 horas. Y bueno, vamos a dejar de compartir pantalla para vernos las caras y abrir ahí a preguntas o alguna reflexión que les haya surgido, para compartir experiencias. Una pregunta, ¿va a quedar grabado? Sí, esto está grabado, así que les vamos a ir mandando semana a semana las grabaciones de cada uno de los módulos por si no pueden participar algún jueves. ¿Y va a haber constancia de participación? ¿Van a enviar? Y enviamos certificado de participación en el último encuentro. O sea, lo que necesitamos es que se conecten el último jueves de noviembre para el módulo número 4, que se llama Derechos y Literatura, y ahí les vamos a enviar un forms para que pongan sus datos y les enviemos el certificado. Bueno, gracias. De nada. No, por favor. Hola. Hola, Patri. Hola. Gracias. No, de por nada. la charla, por el taller. Yo me quedé pensando que creo que cada acompañante, cada operador, cada persona que interviene en estas situaciones del cuidado de los niños, adolescentes, ¿no? Más allá de tener toda la teoría, toda la práctica, todo el estudio, toda la preparación, creo que al principio nunca se sabe qué hacer, y aún no sabiendo, todos los casos son totalmente diferentes, y aún no sabiendo, el hecho de acercarse e intentar ver a ver cómo se aborda cada situación y buscar el equipo, ¿no? Para poder hacer en conjunto y buscar una idea, a ver cómo se ayuda a estos menores. Yo creo que desde ese lado, ese poquito ya es mucho. Y siempre es bueno hacer algo así, aunque sea pequeñito, que no hacer absolutamente nada. Y nada, es hermoso, me emociona. Ay, gracias, Patri. Sí, Gracias. Y me emociona sí, mucho. y gracias a ustedes porque eso, nada, hemos sido 106 personas conectadas, lo que quiere decir que hay 106 personas que tienen ganas de seguir pensando en cómo acompañar las infancias, ¿no? Y las adolescencias. Y nos seguimos haciendo preguntas que para nosotras también eso es súper esperanzador, ¿no? De decir, bueno, seguimos pensando en cómo acompañar, y en esto que vos decís, hay mucho, a veces es muy difícil y a veces es muy desolador en los escenarios de decir, bueno, y por dónde y cómo, y es muy complejo, pero sí nos parece que es eso, que el camino claramente es este, es seguir haciéndonos preguntas, seguir pensando en el por dónde juntos y juntas. Sí, y algo, Patrick, que vos compartís tiene que ver también, ¿no?, con la incertidumbre que generan este tipo de situaciones, porque a pesar de que podamos tener muchísimos años de trabajo en contextos vulnerados, siempre nos termina agarrando un poco desprevenidas, ¿no? Y quizás esto tiene que ver con que cada acompañamiento o intervención es un acompañamiento artesanal y situado y contextualizado, y en función de las posibilidades de esa familia, las subjetividades del niño, niña o adolescente. Entonces, cada situación nos encuentra pensando de nuevo otra vez todo, ¿no? Y nosotras construimos estas guías de actuación junto con CELES, y era muy difícil construir generalidades en relación a qué hacer ante la vulneración de un derecho, ¿no? Hay situaciones que son como graves y obvias, y bueno, y hay que hacer, y son quizás más claras,
pero bueno, la verdad es que es una construcción ahí artesanal y en equipo, y que tenemos que estar siempre haciéndonos una pregunta respecto del cuidado, la subjetividad y las individualidades de niños, niñas y adolescentes. Ahí, Yani, había una pregunta de Silvana que dice: siempre tengo la inquietud ante si las familias que ejercen maltrato, si ante el señalamiento, digamos, reeducación, pueden dejar de ejercer el maltrato. Lo que nos o lo que nosotras creemos es que sí, muchas veces lo que permite el encuentro con la familia, y en esto de no es el señalamiento, muchas veces es el llamar a veces a problematizar, ¿no? Que a veces ni siquiera está problematizado las formas de vinculación que se tienen con los hijos y con las hijas, que están muy naturalizadas, y muchas veces lo que nos sucede es: fueron las formas en las que nosotras transitamos nuestras infancias y reproducimos a veces sin repreguntarnos. Muchas veces frente a ese encuentro, y en esto sí por la experiencia personal, decir, muchas veces en esos encuentros, y cuando podemos poner la emocionalidad de ese niño o de esa niña, del decir, la está pasando mal, no está bueno, y el pensar de manera conjunta otras herramientas y otras estrategias, porque también hay algo que es muy complejo, es: si yo no tengo otras estrategias, si no tengo otras herramientas, si la que tengo aprendida es el grito o el tirón de oreja, y no tengo otras, recurro a las que tengo. Y en esto no estoy justificando las formas de vinculación violenta, ¿no? Pero es también como entender las realidades que muchas veces transitan las familias. Entonces, Bueno, cuando generamos a veces más que espacio de esto, de poder problematizar, de poder poner sobre la mesa, ¿no? Que a ese chico o esa chica no le está haciendo bien, la está pasando mal, muchas veces hay un proceso en el que se empieza a dar para poder encontrar otras formas. A veces no también, y eso también es real. A veces no logramos hacer mesa en la familia o en esas formas, pero sí también ahí es importante tener en cuenta que para ese niño o para esa niña no va a ser lo mismo si hubo otras personas adultas que acompañamos y que pudimos como poner en palabras que eso que sucede no está bien. Y esto era algo que a mí me hacía mucho ruido hace muchos años atrás, de decir, bueno, casi es como que te digo que no está bien, pero vos volvés a tu casa y las formas de crianza de tu casa son violentas. Y eso también a veces me genera ambigüedad, decir, bueno, pero sí es pensar que podemos construir y enseñar otras formas de vinculación, otras formas de vincularnos, de amorosidad, de que puedan tener otras personas adultas referentes que tengan una forma distinta de vincular. Sí, y en Perdón, relación ya a te esto quería... que traía Celes, hay algo interesante que dice Karina Kaplan, es que en los espacios educativos tenemos la posibilidad de dejar huella donde hay cicatriz, ¿no? Entonces, a pesar de que este niño o niña vuelva a ese hogar donde esas son las modalidades vinculares, no es lo mismo que alguien te diga: esto no te debería estar pasando, esto no te lo mereces, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Karina Kaplan cómo habla en relación al rol que tenemos los educadores y educadoras, la posibilidad de reparar esas heridas sociales, y en esto que traían en relación a como la psicoeducación, es muy difícil poder modificar esta matriz vincular si yo siento que eso que estoy haciendo, primero, como decía Celes, es lo único que conozco, y si siento que eso que estoy haciendo me funciona, y encima eso también funcionaba en mi infancia, ¿no? Como en esto de que solemos decir, a mí me hacían esto y tan mal no salí, y yo, por ejemplo, le levanto la ojota y me hace caso. Entonces, si me levanta la ojota y me hace caso, ¿por qué voy a dejar de hacer eso, no? Entonces, muchas veces tiene que ver con compartir espacios de reflexión entre otras familias, donde revisemos la propia infancia y pensar, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué acata órdenes? ¿No? ¿Porque tiene miedo o porque entiende lo que le estoy diciendo? ¿No? Entonces es interesante ahí las familias, cuando se dan cuenta las formas de vinculación que están fomentando, muchas veces van modificando, pero lleva tiempo, ¿no? No es que vamos a dar una indicación y se modifica algo, sino que tenemos que generar espacios de reflexión. Y ahí, esta es otra recomendación de un libro que se llama Tan mal si salimos, de una psicóloga que se llama Sofía Lewicki, que invita a repensar nuestra infancia. Estos libros igual después en la próxima Sí, y capacitación eso les iba a decir. Y que es el que decía Yani hace un ratito, que es la afectividad en la escuela de Kaplan,
que es de muy fácil lectura y de verdad para mí debería ser de lectura obligatoria para educadores y educadoras porque aporta mucha esperanza también al rol, ¿no? En esto que a veces nos sucede decir, bueno, eso que pasa en ese ámbito familiar privado, yo no tengo posibilidad de modificarlo, que es real, pero sí tenemos posibilidad de otro montón de cosas. Para mí en eso es como súper rico poder como también revalorar el rol de los educadores y educadoras en quienes acompañamos, ¿no? Las crianzas. Y ahí decían, Mariela decía, soy pediatra y en el consultorio facilito el momento para poner palabras a estas situaciones de violencia como nos criaron, y está buenísimo y vamos por más pediatras en esa línea, porque también hay algo que es real y que las familias muchas veces no tienen espacio, ¿no? Y de esto, y en los encuentros siguientes hablamos un poco de abordajes con las familias, ¿no? Pero muchas veces las familias no tienen espacios en los que esto se pueda poner en palabras, ¿no? De poder decir, bueno, yo no encuentro otra forma, a mí tengo esta forma y fui criada de esta manera y no sé qué otra, cómo salir de un estallido emocional del nene. Lo que me sale es encerrarlo en la habitación, porque no me sale otra. Y también está buenísimo poder dar el espacio para esa palabra, ¿no? Sí. Bueno, ahí en el chat entonces les ponemos los libros que estuvimos recomendando. De todos modos, quédense tranquilos, tranquilas, que se los compartimos por mail y se los compartimos también en el próximo encuentro. Y bueno, por la hora vamos a ir cerrando. Agradecerles enormemente por estar acá conectados y conectadas. Recuerden, cualquier cosa nos mandan un mail si hay como alguna situación que les esté preocupando. Recordar que estas capacitaciones también las podemos ofrecer en el marco de la institución en la que trabajen de manera gratuita. Y bueno, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas para el segundo encuentro de reflexión en el mismo link de Zoom. Bueno, muchas Y gracias de nuevo, a todos muchísimas y gracias todas. a todos y todas por estar ahí y por aportar y por quedarse hasta el final, que también sabemos que esta hora ya es tarde y una está cansada del día. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches.